Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Lore Piedra y esto es Desde los ojos de, ya sabéis, un podcast en el que contamos historias contadas desde los ojos de sus protagonistas, y hoy vamos a contar la historia o a escuchar la historia de Vero. ¿Qué tal, Vero? Hola. Gracias por venir. Encantadísima de estar aquí contigo. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy La ocupada, verdad, ¿no? Muy cansada. Ahora hoy estoy de descanso, gracias a Dios. Y nada, aproveché a poner el descanso el día para venir a verte a ti, porque si no, no tengo tiempo a nada. Bueno, pues vamos a comenzar por el principio. Como siempre pregunto, para los que no te conozcan, que seguro que todos mis oyentes te conocen más que yo de sobra, ¿quién es Vero? Pues, ¿quién soy yo? Yo soy, bueno, principalmente soy la cuponera de charachera de El Bajo Nalón. Vendo cupones, soy la cuponera de la 11 de esta zona de Soto, San Juan de la Arena, San Esteban, por aquí ando. Y ahora, pues, deportista. Deportista paralímpica. Deportista paralímpica. Y cómo, bueno, pues vamos un poco por el principio. ¿Cómo, lo primero, naciste con una disfunción, perdón, ¿cómo se llama? Yo nací con parálisis cerebral. Con parálisis cerebral. Pues sí, yo cuando nací vieron que no atendía, que no hacía caso, y bueno, te voy a contar esta anécdota que me encanta a mí, que seguramente mi abuela me mate, pero bueno, pues ya sabes, antes pues bueno, nosotros nacimos en una familia muy humilde, que tampoco teníamos medios, y vieron que yo pues que era diferente, que no atendía, y una de las veces que mis padres me dejaron con mi abuela, pues mi abuela dijo, yo voy a salir de dudas porque está guaja y es sorda seguro, y entonces pues decidió, mientras dormía, coger el cajón de los cubiertos y lanzarlo al suelo. Y yo para comprobar si era sorda. Un salto y dijo, descartado, lo de sorda descartado. No, cuando llegaron mis padres dijeron, lleváisla al oculista porque seguro que va a ser de la vista. Y nada, me llevaron para allá, me dijeron que de primeras que era ciega, que no veía nada, y luego tenía algo de resto visual. Y luego pues me siguieron haciendo pruebas y ya pues confirmaron que tenía parálisis cerebral en la parte derecha del cuerpo. Pues yo ahora pues ya cambié muchísimo, porque a base del deporte y de todas las operaciones que me hicieron pues ya mejoré muchísimo, pero pues la pierna derecha no me llegaba al suelo, andaba. A los 4 años me hicieron la primera operación y ya llegaba de puntillas con el pie derecho, y bueno, pues ahí iba como podía, y el brazo siempre lo llevaba pegado aquí al abdomen, y así normalmente todos los con parálisis cerebral es normal. Pero bueno, a medida que fue pasando el tiempo y mi madre siempre me apuntaba a todas las actividades que había y me llevaba a rehabilitación, o sea, mis padres me tuvieron con 17 y 19 años tenían ellos. Entonces, claro, bueno, pues luego mi madre sacó el carnet, me empezó a llevar a los médicos, a rehabilitación y todo eso, y fui mejorando, y bueno, a día de hoy estoy, yo creo que como una moto. ¿Estudiaste en un colegio, no en un colegio especial, ni nada? No, sí, yo... sí. No, yo estudié en el colegio de Soto del Barco. Yo no tengo, o sea, mi única limitación es física. Uh-huh. No tengo nada cognitivo. Uh-huh. Pero sí que en el colegio, pues primero iba al colegio de Soto, pero era la niña mimada, no querían que leyera, no querían que... Pues siempre iba en la profesora de apoyo, siempre iba con las personas que pues en aquella época pues eran más o menos los gitanos y eso, y yo siempre estaba allí con ellos. Entonces mi madre me decidió cambiar de colegio, uh-huh, porque no estaba de acuerdo con cómo te estaban educando. Sí. Claro, ellos lo hacían por mi bien, porque yo estuviese a gusto y no forzara mi vista y todo eso, porque veía muy mal. Entonces, pues nada, la 11 empezó a venir a verme y a ponerme todos los medios para que yo estuviera a gusto, y pues llevaba un atril que me subía así el libro. Al final sí, me subía el libro hacia de mesa hacia arriba, un catalejo para ver la pizarra, una lupa para leer, una regla que iba poniendo, porque mi principal problema en la vista es que se me movían muchísimo los ojos, nistagmus se llama, y entonces pues eso me impedía, me cambiaba de renglón. Uh-huh. Se te juntaban ahí las letras. Uh-huh. Y entonces pues eso, empezó a venir la 11 y mi madre me cambió al Santo Ángel, y yo en el primer examen que hice en el Santo Ángel saco un 10. Yo era muy lista tampoco, pero bueno, era sí, normal.
eso y nada, y empecé a estudiar y tal, y pues mi madre empezó a grabarme las lecciones con una grabadora que también le aportó la 11, trabajaba con el ordenador con un programa especial que se llamaba Via Voice, y ahí a través de ahí pues podía yo expresarme y hacer las lecciones y tal. Y eso, y nada, con 15 años, gracias a mi tía Maritere del Mesonín, que descubrió que yo me podía operar en Madrid, que había alguien que operaba, porque en Los Vegas me decían que no tenía operación. ¿Tú recuerdas, ahora cuánto ves, digamos? Veo mal, pero bueno, veo. Mi gran problema es que no veo nítido porque se me mueven los ojos constantemente, pero veo. Por ejemplo, igual no veo pues si tienes un lunar, pero sí que veo bueno, sí, yo tampoco, a la persona. Yo porque llevo lentillas, que tampoco veo se lo burro. Yo de aquella veía pues eso, ¿tú recuerdas cómo veías en aquel entonces? ¿Tú te acuerdas de haber visto por primera vez las Margaritas de los Prados? Para mí fue increíble. Sí. Sí, bueno, cuando las vi por primera vez yo alucinaba. Ay, qué guay. ¿Sabes? Con 15 años, Ya. Cuidado. Y recuerdo eso, nada, ir a Madrid a operarme, y luego con 18 otra vez en la universidad me volví a operar, y entonces pues ya empecé a ver muchísimo mejor. Bueno, me imagino que el tema de la tecnología te ayudó mucho, el hecho de que ahora... Claro, pero no había tanto. Claro. Acuérdate que en nuestra época los ordenadores en colegio no se llevaban. No. Pero bueno, yo hacía bastantes trabajos. Es verdad que en el Santo Ángel se portaron brutal. Bueno, y en Soto, que yo en Soto era la niña mimada, y yo no tengo nada que decir porque fue increíble cómo me trataron. Y en el Santo Ángel igual, pero tengo que reconocer que me ayudaron muchísimo. Hasta que cumplí 15 años y me operé por primera vez, me tenían que ayudar un montón, porque si no, era imposible, escuchando a mi madre con la grabadora, que yo me aprendiera las lecciones como el resto de mis compañeros. Ya, claro. Sí, ibas en desventaja. ¿Y cómo tuviste algún problema? Ya sabes que los niños son muy crueles. ¿Qué va, tía? ¿Te sentiste en algún momento mal o te hicieron sentir mal? En pandemia había hecho un escrito para mandar al periódico en el día del bullying, sí. Pero al final no lo mandé porque me dio cosa. No te imaginas yo cómo me sentí en el colegio. Es que para mí, tuve unos compañeros, y yo siempre lo digo, tengo un cuento que cuando voy a los coles, a todos los coles que me llaman, yo voy a contarles mi historia. Sí. Y tengo un cuento que les explico perfectamente la gran suerte que tuve con mis compañeros de clase, tía, porque es que eran alucinantes, tanto en Soto como en el Santo Ángel. Yo tuve una suerte increíble, y esa suerte que tuve, siempre lo digo, que fue igual no tanto por ellos, sino por los padres, porque los padres dedicaban mucho tiempo a explicarles a sus hijos los problemas que yo tenía, y es eso, una de las cosas que yo creo que hoy en día falta, que necesitamos que se hable más con ellos, que se les explique muchas cosas para que no sean tan crueles. Yo creo que mucho con la crueldad de los niños tiene que ver eso, lo que escuchan en casa. Exacto. Porque hay cosas que a un niño no se le ocurre, o yo creo que a un niño no se le ocurre, que ellos repiten, tú absorbes y repites lo que oyes en casa. Si en casa oyes esas cosas, pues luego vas al colegio y... Porque en realidad yo creo que los niños son súper inocentes, claro, y les da igual que tú seas, claro, te falta un brazo, te falta una pierna o te falta un ojo, o sea, ellos ven a un niño y quieren jugar, o sea. Y cuidarlo y apoyarlo. Yo lo veo, por ejemplo, con mi hermano y con mi hijada, que son amor puro, ¿sabes? Hacia la gente que tiene problemas, y los ven solos, van. Sí, claro. ¿Sabes? Y eso es súper guapo de verlo en los críos. Y yo, pues me pasó eso, yo estaba en el recreo, jugábamos por equipos y me escogían de los primeros, ¿sabes? En plan, nunca me dejaron apartada, y no sé. Bueno, también tu carácter ayuda. Ya eras tan maja cuando eras pequeña. Eras tan encantadora. No lo sé cómo era, yo no sé que yo disfruté muchísimo de mi infancia, muchísimo. De hecho, era verano y yo quería ir al cole ya, porque me encantaba estar con mis compañeros. ¿Y la adolescencia, esa época que es así un poco también bien? Sí, nada, pues de borrachera me caía un poco más que el resto. Parecía que iba un poco más borracha, porque el equilibrio y la coordinación no la tengo de por sí, pues imagínate si me tomo una copa. Pero... Está todo en suelo, la verdad, pero bueno. Pues muy bien. ¿Y qué estudiaste en la universidad? Yo, mira, me pareció tan increíble lo que la ONCE me ayudó y aportó en mi vida, que siempre quise ser esa chica que venía
a ayudarme. Y yo quería ser alguien que ayudase a personas como yo. Entonces, pues decidí estudiar magisterio e intentar entrar en la ONCE como profe de apoyo a personas con discapacidad visual. Y lo conseguí. Yo fui a llevar el currículum y entré directa, pero era junio de aquella. Y el entrevistador que me dijo: mira, es junio, hasta septiembre no empiezan las clases, no te podemos contratar. Ahora mismo hay que esperar a septiembre, a no ser que quieras empezar como vendedora. Dije yo: mira, sí, yo encantada, empiezo como vendedora y ya en septiembre cambiamos. Y nada, empecé a vender. Claro, me pusieron en mi pueblo, yo encantada en la vida. La gente primero, te pues quiere un montón. empecé a cubrir vacaciones en Avilés, tal, pero luego yo venía cuando acababa mi jornada, venía por aquí, estaba en los bares de mi pueblo, pues estaba con mis amigas y a la vez vendía, ganaba dinero. Estaba encantada de la vida. Claro. Entonces, pues llegó septiembre y la ONCE ni una palabra me dijo. Y yo, no, pues yo voy a seguir así, porque ¿para qué voy a cambiar si ahora mismo estoy encantada de la vida? Claro. Y así, cuando me encontré con la entrevistadora a los 3 meses, sí, dije yo, ¿qué? Aquello es lo que habíamos quedado. Y dijo: ¿no estás contenta? Digo yo encantada. Y dijo: pues nosotros más. Ahí estás ayudando también mucho a la ONCE, porque estás dando el dinero necesario para que luego todo fluya. Digo, pues tienes razón. Así que de momento llevo 9 años. Y estoy muy a gusto, porque ahora mismo estoy encantada. Bueno, pues como me alegro. Y bueno, el tema del remo, ¿cómo aparece el tema del remo en tu vida? No, ¿te la cuento entera o qué? Sí, claro. Mis podcasts duran, no tenéis prisa, que no. Mis podcasts duran 1 hora y pico, así que expláyate. Me encanta saberlo todo. Pues todo empezó porque yo, siendo cuponera de la ONCE, fui a vender el cupón al Mesonín una mañana y estaban allí de la Comisión de Fiestas del Castillo y yo era de la Comisión de Fiestas de Soto del Barco. Y yo dije: Meca, ¿por qué no os apuntasteis a las carrozas? Porque en Soto los domingos hacemos carrozas en Soto. Y van pues a hacer los del Castillo, los de Yago, los del Fondón, ¿sabes? Sí. Y los del Castillo no se habían apuntado todavía y ya se habían apuntado años anteriores y dije: oye, ¿por qué no os apuntáis? No, nos vamos a apuntar este año. Y dije yo: porque joder, pues nosotros siempre participamos en vuestras cosas y vosotros no participáis en lo nuestro. Y dije yo: ay, pues tienes toda la razón, ¿en qué hacéis vosotros? Dijo: la competición de chalanos, que ya quedasteis el año pasado en ir y no fuisteis. Y dije yo: mira, pues no tenía ni idea, pero no te preocupes que este año voy yo. Y dijo: no, hombre, tú no puedes ir, tienen que ir los chicos. Y dije yo: ¿pero por qué no puedo ir yo? Y dice: no, porque eso ya muy duro y yo probé una vez y lesionéme o sea, entrate tendinitis y tal. Y dije yo: ¿cómo hay un deporte, chicos? ¿Cómo y eso? Perdón. No, ahora ¿sabes qué? Que sí que voy. Llamé a mi mejor amiga Alejandra y dije yo: Ale, tienes que venir. Alejandra, mira, odia el deporte, el agua, el chalano, lo odia todo. Pobre, le tocó. Pero por mí hace lo que haga falta. Y entonces, pues nada. Y llamé a Pauli, que era la vecina de aquella de enfrente, que ahora es súper amiga mía, y dije: Pauli, ¿me apoyas en esto? ¿Qué quiero hacer? Da igual, tenemos que llegar a meta, da igual como sea. Aunque pues, sea después de mañana. Nos enseñó uno de los de la comisión de fiestas, se desempeñó, estuvo ahí con nosotros, flipas. Juanín, que para mí es un dios. Ya te cuento luego por qué. Y entonces pues pusimos a entrenar. Bueno, aquello era imposible. Alejandra era la timonel y Pauli y yo las que remábamos. ¿Qué pasa? Que Pauli y yo tenemos mucha diferencia de remada porque yo le saco mucha altura. Sí. Y Alejandra pues no dominaba el timón. Y entonces pues aquello solo dábamos vueltas sobre nosotras mismas. Yo discutía con Alejandra, bueno, Pauli flipaba porque la escena. Brutal. Pauli de aquí no tenía tanta confianza con nosotros, no sabía cómo éramos Alejandra y yo. Sí. Y bueno, era terrible aquello. Total, que llegó el día de la competición, salimos de allí. Bueno, yo creo que ya dimos 3 vueltas sobre nosotras mismas. Pasamos de llegar a la última boya ya, cuando en una de las vueltas ya dimos vuelta de dirección a meta, porque los otros ya debían estar duchándose cuando nosotros llegamos a meta. Ay, pobres. Y cuando llegamos a meta, bueno, una ovación.
Una ovación. Sí. Bueno, salimos en los periódicos como las remeras que conquistaron el castillo. Sí, Bueno, qué guay. quedamos las últimas y salimos nosotros en portada en el periódico. No sé si salíamos en O portada. sea, en ese estuvisteis momento. más famosas que los que Bueno, ganaron realmente. que salimos del agua y allí los periodistas entrevistándonos. Bueno, yo salgo en una foto, salimos las dos ahí en plan así, como en plan que ganáramos, que no ganamos nada, pero bueno, para nosotros fue, Claro. conseguimos llegar a meta. Bueno, y todo el mundo cuando salimos de la, joder, pues si yo no supiera, hubiera participado yo también, jolín, yo también. Y me dijeron los de Castillo, hostia, Vero, ¿nos ayudas a hacer una competición para el año que viene? Y luego, claro, venga, para el año que viene organizamos una entera. Bueno, ya nos pusimos, lo organizamos, ya éramos todos chalanos que había en el pueblo, ya los ocupáramos todos. Y estábamos entrenando ahí por el río, molaba muchísimo, porque eso, que 3 semanas antes o así, no, más, pusimos eso, pues quedábamos todas, íbamos, remábamos unos de los chalanos de otras, y bueno, muy bien. Un ambientazo en el castillo terrible, porque flipas el castillo, qué preciosidad. Es muy guapo, es muy guapo. Es una pasada. Mis familiares son los cuidadores del castillo. ¿Ah, sí? Sí. ¡Qué bueno! Sí, sí. Salva se llama. Sí. Ah, qué bueno. Lucía, su mujer, es prima de mi padre. ¡Qué bueno! No Sí, sabía. sí, sí. Ah, sí, yo conozco los mucho. Sí, son encantadores también. Sí. Y entonces pues estábamos ahí entrenando y yo soy cuponera de la 11 y eso pues un viernes a las 10:30 de la noche, después había entrenado en el castillo y me había bajado a la arena a seguir vendiendo porque la verdad que yo pues trabajaba de sol a sol de aquella. Pues eso, me llamaron que mi madre había fallecido de forma... Bueno, me llamó mi padre, bueno, la historia real fue que me llamó mi padre, que subiera inmediatamente para casa de mi abuela, que mi abuela se había puesto mal, y digo, papá, acabo de bajar de casa, abuelita está bien. Dice que subas inmediatamente, y subí. No te lo quisieran decir por teléfono. No lo sabía mi padre tampoco. Mi padre pensaba que, o sea, porque a mi padre lo llamó el novio de mi madre de aquella, y para decirle que mi madre estaba muy mal, pero no esperó a juntarnos a todos para llamarnos o para que nos fuéramos haciendo la idea. La verdad que lo hizo genial. Y eso, pues una vez que estábamos allí todos, pues nos dijeron que mi madre había fallecido. Y entonces, pues... Bueno, me imagino que la sensación horrible, Imagínate. que se te hundió el mundo en ese momento. Pero la verdad que fue increíble. Yo no me imaginaba ni por asomo que fuera a pasar eso, pero bueno, pues al final le reventó una vena de la cabeza. De repente. O sea, ella fue a una concentración de motos y cuando llegó allí estaba quieta de la moto y la moto se le cayó, porque cuando te cede un poco, pues Sí. como no podía con ella, la dejó caer. Y cuando la fue a levantar, de la fuerza que hizo, le reventó una vena en la cabeza y cayó para atrás. La levantó y cayó para atrás. Ah, no sabía, yo había escuchado y pensé que había sido un accidente de moto, no sabía que había sido eso. No, fue y cuando la fuimos a buscar, me dijeron, mírate inmediatamente porque es hereditario. Pero como mi cabeza no se formó, porque yo realmente tengo parálisis cerebral, porque no me formé del todo en la barriga de mi madre, pues Sí. tuve la suerte de que no lo heredé. Porque me fui a mirar y gracias a Dios yo no lo heredé. Pero bueno, eso, pues nada, pues eso. ¿Y eso qué tiene que ver con el rebo? Sí, bueno, pues entonces murió mi madre, justo estábamos entrenando para los chalanos y nada, pues eso, se juntó allí en la carrera cuando murió mi madre, fue una pasada, la gente que se juntó allí nos apoyó y muchísimo. Y Bueno, es que sois una familia fue- muy conocida, muy querida. Sí, fue increíble. Y pues estaba yo en el tanatorio allí y vino Juanín, que era el que me estaba entrenando. Yo me había El entrenado el Castillo. año pasado y cuando me había entrenado y me seguía entrenando que este año yo iba con Coba y ya nos lo estábamos preparando de verdad porque era una competición femenina y íbamos a ganarla, estábamos ahí a tope entrenándola. Pues viene Juanín al tanatorio antes del entierro, que era domingo, y me dijo, acuérdate que mañana quedamos para entrenar. Y dije yo, ay, mi madre, Juanín, de verdad, No estoy yo para entrenar ahora. Dice, yo te voy a esperar. Tú, bien si quieres, pero yo allí te voy a estar esperando. Total, que me levanté el lunes por la mañana. Como me levanté, dije, bueno, pues como no tengo otra cosa que hacer, voy a ir a distraerme al castillo.
Y claro, me di cuenta que cada vez que, o sea, es que, bueno, allí me estaba esperando Juanín y bueno, fui con Coba con el zumo de naranja, que era un amor, y íbamos todos los días a desayunar allí, o sea, a Pramas, que es, según subes pues unos kilómetros más arriba del río, allí íbamos en Chalano y desayunábamos allí, que nos llevaba él el picnic con el zumo de naranja y todo. Ay, y empezó a ser, pues yo, claro, yo tenía 4 días, 5, por mi madre haber fallecido fuera. Y entonces, pues esos días que no trabajaba, pues yo empecé a distraerme en el río y me di cuenta que no podía vivir sin ello. Entonces iba mañana y tarde, porque encima estaba hasta el jueves no trabajaba, y entonces iba lunes, martes y miércoles, empecé a ir mañana y tarde. Y el jueves también trabajaba, pero me iba también o por la mañana o por la tarde, y pues sacaba el hueco porque era como mi vía de escape, ¿sabes? En plan, yo pegaba allí mis palazos, que dicen que no se dice palazos, pero no sé cómo se dice. Yo pegaba ahí unos palazos en el agua y desahogaba. Claro. Y yo pues era mi forma de deshacerme de toda la rabia y todo lo que tenía dentro. Y entonces pues empecé a remar. Entonces se acabó de repente, claro, pues llegó la competición de Chalanos, que fue 15 días después, y la ganamos. Y en el castillo hicieron un homenaje a mi madre que flipas, tiraron allí unas rosas. Me estoy emocionando. Le hicieron, bueno, tengo el vídeo por ahí de 11 minutos hablando de ella, bueno, precioso. Y claro, se acabó y al día siguiente yo ya no sabía qué hacer con mi vida. Ahora ya está, ya gané. ¿Sabes? En plan, ¿ahora qué? Claro, habían pasado 15 días y esos 15 días los pasé tan bien, tan arropada y haciendo algo que me encantaba, que ya no sabía cómo seguir. Y entonces mi padre pues decidió hacerme un chalano para que yo tuviera mi propio chalano y remara por el río. Tu padre y me puso, mi madre tenía un tatuaje que traía: no sueñes tu vida, vive tu sueño. Me puso en un lado no sueñes tu vida y en otro lado vive tu sueño, y atrás en la popa me puso Maige, el nombre de mi madre. Y entonces pues ahí empecé yo a remar por el río otra vez, y llegó el año siguiente, y en el año siguiente yo quería que ganara Belén, la de Ranón, porque había muerto Juanón, que era súper amigo de mi padre. Juanón, ¿sabes quién es? El de Ranón. Sí, también es amigo de mi familia. Y había muerto él, y ella participaba, me había apoyado muchísimo cuando había muerto mi madre, y también había remado ese año. Y yo quería que ganara, ella iba con Auri y yo quería que ganaran ellas, pero resulta ser que a esa competición se enteró el grupo Corbera de Remo, que era un equipo profesional de remo, y venía a participar. Y claro, a esos que los ganaba, si esos sabían remar y nosotros no ¿sabes? Estábamos, ¿sabes? Sí, aficionadas. Si llegábamos a meta de casualidad, que nos moríamos en el intento. Total, que yo ese año quiso remar mi prima Ariana, que de aquella tenía 14 años, conmigo. Y venía el grupo Corbera de Remo a remar. Y yo quería que ganara Belén a toda costa. Entonces, yo dije a mi prima: cariño, rema por favor tan fuerte como puedas hasta la primera boya, porque era un triángulo lo que había que hacer. Sí. Había que ir a una boya, girar, y otra boya, girar y volver al mismo punto de partida. El primero que llega a la primera boya tiene muchas más posibilidades, porque claro, son embarcaciones muy grandes que si te metes en el medio ya es muy difícil adelantar. Maniobrar, sí. Y entonces pues dije: cariño, vamos a tope a por la primera boya, y ya a partir de la primera boya ya que sea lo que Dios quiera, pero vamos a intentar, porque así ayudamos un poco a qué tal. Total, que lo hicimos como Ari aguantó, llegamos a la primera boya los primeros, Auri y Belén también, y nosotros cerramos un poco ahí al Corbera para que ellas pasaran, y de repente ya el Corbera tiraba, nosotros nos metimos por medio, claro, nos chocó y nos giramos, y al final quedamos nosotras terceras, y ganara Auri y Belén, y el Corbera quedara segundo. Eran 3 embarcaciones del Corbera, pero nosotros quedó unas segundas, luego nosotras y luego las otras 2. Y cuando salí del agua, vino el entrenador del Corbera, que de aquí ya tenía 75 años, y me dijo: oye, ya me estuve enterando de quién eres. Bueno, no, eso fue en la fiesta, porque esto era por la tarde, y luego en la fiesta de noche era donde daban los trofeos. Y yo ya ahí ya llevaba unas cuantas cervezas. Y viene y me dice, y bueno, yo estaba borracha, la verdad. Viene y me dice... Para eso son las fiestas.
Y me dice, oye, tú sabes que con esa actitud que tienes, y ya sé que tienes, ya me estuve enterando de que tienes parálisis cerebral y tal, tú sabes que con esa actitud que tienes puedes llegar a unos Juegos Paralímpicos. Y yo dije, ¿qué pensaste en ese momento? ay, no. Este me está vacilando. No, yo dije, no me interesa, porque yo, ya ves cómo, en qué traza estaba. Yo, la verdad, que mi abuela siempre dijo, esto voy a decirlo, no lo debería decir, pero mi abuela siempre dijo que pensó que iba para Alcohólicos Anónimos cuando murió mi madre, porque, ay, ¿sabes? Pues. Era fiesta, ¿sabes? Bueno, porque es que era en plan, también... claro, hay que pasar una tregua y yo, pues, me refugié en salir y salía mucho. Y mi abuela siempre tuvo mucho miedo en que me diera la bebida. Y yo en ese momento, de hecho, cuando me lo dejó él, estaba borracha. Bueno, Y- pero a ver, nada que no sea lo normal en No, una como- chica joven que está de fiesta. Como me viste tú en la fiesta de Rivera, pues igual. Bueno, yo no te vi tan borracha, estabas contenta. Subí al escenario cantando La Mochila Azul. Exacto. Eso, y entonces pues me dijo eso y yo dije, mira, no me interesa, no, pero no, o sea, no es lo que yo tenía pensado en mi vida, ¿sabes? Está muy guay que me lo digas, pero no. Dice, bueno, yo te voy a dar mes y medio para que lo pienses. Si tú quieres, el día 12 de septiembre te veo en Corbera. Así me lo dijo. Y dije, vale. Total, que yo, pues estaba guay, eso que me había dicho, muy guay, ¿no? Y empecé a decirlo a todo el mundo. ¿Sabéis lo que me dijeron? ¿Sabéis lo que me dijeron? Y todo el mundo, te vaciló, eso es imposible, ni de coña, ¿cómo tú que piensas que vienes en unos juegos? Todo el mundo que no. Todo el mundo, nadie me apoyaba. Nadie decía, pues sí que puedes. Solo ese hombre, Claro que no que me conocía puedes. de nada. Solo que vio mi actitud en el agua. Eso es más de la mitad, la actitud. Pero para todo, igual en el remo que en todo lo demás. Y como todo el mundo me decía que no, digo, pues ahora sí que lo voy a intentar, a ver si puedo o no puedo. Y entonces, pues, me presenté ese día 12 de septiembre ahí y empecé a remar. Me dijo, aquí hay que venir todos los días. Aquí no se puede fallar, aquí tal, no sé qué. Plan súper recto el señor. Y yo dije, vale. Pues ese hombre tenía de aquellas 74 o 75, no sé, ahora tiene 80. Esto era 2019 y ahora estamos en 74, debía tener. Ahora tiene 80 y fue conmigo este año a las Paralimpiadas. Ahí seguimos los dos mano a mano, peleándonos muchas veces porque al final es un deporte muy duro y hay que exigir mucho Y bueno, y sois de dos generaciones como muy... No, muy no, distantes. pero muy guay, muy guay. Sí. Lo que pasa que, claro, él pues tiene que siempre pedir más para que esto funcione, ¿sabes? Y yo, pues la verdad que trabajo mucho y me cuesta mucho, que sabes, al final currando es muy difícil sin llegar a donde llegué, que llegué 2 veces, pero se hace muy, muy cuesta arriba. Ya, a ver, no es nada comparable, pero yo me imagino porque estaba este invierno estudiando, me apunté a estudiar al instituto con mis 45 y estuve estudiando, yendo al instituto por las mañanas y trabajando por las tardes, y para mí se me hizo muy duro, muy, muy cuesta arriba, muchas horas de fuera de casa, y me imagino que no es comparable porque lo tuyo es mucho más duro, sobre todo físicamente, pero me imagino que tiene que ser también pues muy duro trabajando No, y teniendo vida. Dedicarte a las dos cosas, y en cuerpo y alma al deporte. Sí, pues tienes que sacrificar muchas cosas, sobre todo sacrificar tu vida social y familiar porque si no, no llegas, porque al final el descanso es fundamental, la alimentación, ¿sabes? No puedes salir de farturas todos los días, ¿sabes? Al final tienes que tener una vida muy equilibrada para poder llegar a estar ahí a ese nivel. Pero cuando empezaste a remar en Corbera, ¿tú sabías ya que ibas a ir a los Juegos Olímpicos? No, ¿Te claro. estabas preparando para eso? ¿O luego o eso cómo surgió? ¿Cómo fue? ¿Cómo vino? Pues eso surgió porque bueno, empecé a remar, era 2019, las Paralimpiadas eran en 2020, pero había una clasificación en mayo. Eso era imposible. Yo confirmo lo que decía todo el mundo, que era imposible. Pero me puse a entrenar y tuve la gran suerte, que es, perdonarme, pero a mí me vino muy bien, que es que hubo una pandemia mundial. Y fue una putada enorme. Pero a mí me retrasó los juegos 1 año. Claro, te dio más tiempo. Y entonces tuve 1 año más para prepararme en cuerpo y alma para eso. Y entonces pues pasó la pandemia
hubo unas pruebas de ergómetro, porque aquí se miden las cosas para llegar a la selección. ¿Pruebas de qué? Es una máquina que simula el remar en el agua. Sí. Se llama remorgómetro, que es muy muy dura, y pues te hacen pruebas de 2.000 metros o de 6.000 metros y ahí, pues dependiendo del tiempo que hagas, pues valoran. Ajá. Y entonces pues se planteó que, o sea, porque España no tenía equipo paralímpico, pero empezó ya a haber gente, o sea, empezó a ver que había, claro, el mundo paralímpico pues va, ¿sabes?, un poco bastante por detrás que el olímpico, y bueno, pues al final la Federación de Remo decidió hacer, ya tenía PR1 y PR2, que son las otras dos categorías, y le faltaba una PR3, que es la categoría que soy yo, pero ese tenía que ser un 4 con timonel, y entonces pues es difícil encontrar, también tienen que tener unas características especiales. Tiene que estar formado por 2 chicos y 2 chicas. Ajá. Y puede haber máximo dos personas visuales. El resto pueden ser físicos. ¿Qué pasa? Que al final los ciegos empujan más porque tienen menos limitación. Ajá. Y entonces, bueno, pues al final pues se decidió intentar hacer un equipo paralímpico para ir a la repesca, y me presenté a las pruebas, me convocaron. La primera concentración fue en agosto del 2020, y tuve otra en diciembre, y luego ya enero, febrero, marzo, todos los meses había pruebas. Nos llevaban a Galicia, a Layas, que está ahí al lado de Castrelo de Miño, y gané las pruebas y conseguí ir a la repesca paralímpica. Y la repesca paralímpica pasaban 2. Y eso, que es un poco como la repesca, es un poco como los playoffs, ¿o qué? Una competición en la que van los equipos que no se clasificaron el año anterior. Sí. Tú te clasificas normalmente para unas Paralimpiadas en el Campeonato del Mundo del año anterior. ¿Qué pasa? Que nosotros fuimos luego hay como una repesca para que los equipos que quedan, como que entre ellos compitan, a ver de esos cuál se clasifica ahí, ¿no? Exacto. Y había 2 plazas y luego había otras 2. O sea, bueno, había 2 plazas y nosotros fuimos a participar. Éramos malísimos, acabábamos de empezar, pero teníamos unas ganas brutales. Y entonces le hicimos las 2 primeras competiciones, la eliminatoria y la repesca, la eliminatoria y la repesca, y pasamos a la final, ¿no? Uh-huh. Y en la final teníamos muy pocas posibilidades, el resto eran bastante más buenos que nosotros, pero la verdad que fue algo increíble lo que hicimos, y no sé cómo lo conseguimos, porque la timonel que teníamos era increíble y consiguió que hacernos volar, porque al final el 4 con timonel somos como nosotros somos el motor, pero el acelerador, el que manda las órdenes, es el timonel. Ajá. Y al final nos supo llevar muy bien y quedamos, íbamos quintos, y de repente en los 1000 vimos que teníamos a Alemania al lado y apretábamos y conseguimos pasar a Alemania, y de repente íbamos cuartos y conseguimos adelantar a Países Bajos y quedamos terceros. Terceros significaba no conseguir la plaza, pero había otras 2 plazas que se asignaban entre comillas a dedo, pero nunca son a dedo, normalmente son, o sea, al tercero y al siguiente de otro continente. Entonces nosotros conseguimos meternos en las Paralimpiadas por una wildcard que se llama, pero lo caso es que os metisteis, que fue algo increíble, y conseguir adelantar a Alemania, que este año quedó en las Olimpiadas segundo, y a Países Bajos, para mí fue algo increíble. Jolín, vaya pasada, ¿no? Cuando llegasteis y cuando lo conseguisteis, eso que subido, ¿no? No, pero claro, en ese momento, pues al final quedas tercero y no lo sabes. Luego recibes una llamada cuando estás en casa, que fue... Sí, eso sí que fue brutal, ¿no? Sí. Bueno, fue mejor la de París, que la noticia que nos enteramos de París fue, estábamos todos juntos, además entrenando en el Guadalquivir,
Y fue increíble, increíble, increíble. La ¿Qué verdad pasó? que es que... A ver, Pero vuelve para atrás, Perdón, a Tokio. que Bueno, ¿en casa qué te dijeron cuando se enteraron que ibas a los Paralímpicos? Pues no sé, o sea, es que no, yo en casa lo vivimos sobre todo, o sea, como muy natural, ¿sabes? Es en plan, bueno, pues yo estoy disfrutando de este momento y es todo súper natural. ¿Y cómo compaginas eso con el trabajo en la ONCE? Pues dedicando todo el día a trabajar y a entrenar, ¿sabes? En plan, bueno, lo compagino como puedo, entreno... Pero bueno, cuando tienes que irte fuera, porque has visitado cuántos países, un montón. Sí, pues la ONCE me apoya. Ah. Y la ONCE me apoya económicamente y todo. Ajá. La verdad que se portan espectacular. Creo que la labor que hace la ONCE con las personas con discapacidad es digna de que lo sepa todo el mundo y que compre todo el mundo el cupón, porque es que es increíble lo que apoyan a lo que nos apoyan en general. Pues sí que es verdad, sí. Sí, pues porque solo si eres funcionario o trabajas en la ONCE yo creo que te apoyan. El resto... Claro, es que bueno, con un trabajo, digamos, no voy a decir normal, porque lo tuyo también es un trabajo normal. Claro. Quiero decir, con un trabajo en cualquier otra empresa Claro. privada, Claro. No podrías tener tantos días libres para viajar y todo eso. O sea, que te apoyen en eso en tu trabajo es que es fundamental, jolín, Claro. es una suerte. Sí. Y bueno, ¿cómo fue llegar allá? ¿Cómo fue de repente, venga, me voy a las Paralimpiadas y cómo funciona esto? Bueno, la verdad que lo pasé un poco mal, pues porque es que justamente, o sea, bueno, estábamos en pandemia, tuvimos una burbuja de 7 semanas en Sevilla, que la verdad que casi nos morimos de calor. ¿Que tuviste que quedar allí o que...? Sí, encerrados, o sea, pero encerrados en una residencia, solo nosotros, éramos remo y piragüismo, que remo éramos pues 6 personas, porque era el PR1 y nosotros que éramos 5, más los entrenadores. Luego estaban los de piragüismo y luego teníamos un coronel de la Guardia Civil, me parece que era, para que no nos juntáramos, o sea, en mesas distintas, o sea, teníamos que comer en mesas distintas, dormir en habitaciones distintas y de repente luego íbamos a remar y remábamos juntos. Sí, bueno, pero algunas de las incoherencias que hubo cuando la pandemia. Pero joder, lo pasamos mal y encima mi abuela tuvo un trombo y un trombo me parece que tenía. Estaba ingresada en la UCI. Sí. Y yo de repente tenía que coger el autobús para irme a Tokio, tía. O sea, el autobús para irme de Sevilla a Madrid y luego de Madrid a tal. Yo la verdad que lo pasé fatal, porque mi abuela para mí es lo máximo. Y lo pasé un poco mal, pero... Normal. Pero claro, o sea, era... Si me quedaba en casa por mi abuela, el equipo entero se tenía que quedar en casa. ¿Sabes? Claro, no es... Yo decido quedar. Es que es fuerte eso, ¿eh? Al final estoy aprendiendo muchas cosas del deporte, porque de todo tipo, o sea, el sacrificio que tienes que hacer, el compañerismo, o sea, hay muchas cosas por detrás de todo eso del deporte que te hacen ser mejor persona y te hacen ver la vida de otra manera, tía. Qué bonito, eso te digo. Sí. Bueno, ¿y cómo llegas allá a Tokio y qué? ¿Habías estado una vez allí? No, claro que no. Yo no viajaba nada. Y luego, claro, un avión privado para nosotros solos. Llegamos allí, aquello increíble. Madre mía. Claro, es que fui a unas Paralimpiadas. A unas Paralimpiadas que de repente yo me sentaba en el comedor y yo es que no podía ni comer. O sea, es que miraba a la gente y digo, uff. De la impresión, ¿no? Claro, decir, es que estoy aquí. Qué fuerte. No, es que lo que estás viendo, es que vas viendo gente sin manos, sin piernas, enanos, ciegos, gente que anda de rodillas, gente que tiene los pies al revés. Madre es mía. que ves de todo. O sea, yo llegué a casa diciendo, ojalá todo el mundo se hubiera puesto en mi piel y valorara un poco más su vida. ¿Sabes? En plan, dejar de quejarnos de esas cosas que muchas veces nos quejamos por quejarnos. Sí, por tonterías. Y decir, joder, madre mía, que hay cada uno por el mundo. Y la frase que está luchando como un titán. La frase de, es que no puedo. Claro. No, sí gente puedes, que tiene sí prótesis. puedes. Si esta gente puede... Claro, es que es alucinante. Es que es muy guay. A mí también me maravilla esa gente. Muy guay. Gente que alguna vez que vi así algún reportaje de la televisión o gente que se quedó pues en silla de ruedas a lo mejor a consecuencia de
de un accidente de tráfico y en vez de hundirse en la depresión y en la pasan un tránsito, ¿eh? Bueno, claro, evidentemente es que tiene que ser un shock, claro. No puede ser fácil acostumbrarse de llevar una vida de una forma, de repente estás en una silla de ruedas, pero que toma el camino del deporte y que es lo que consigue, ahora, por ejemplo, es flipante. Toledo está muy bien, tía, y ahora pues te invita a hacer deporte, ¿sabes? Toledo es el hospital de tetrapléjicos de Toledo. Te invita, o sea, tú, por ejemplo, tú ahora, bueno, perdón, tú no, pues cualquiera se queda o sea, tiene un accidente y se va allí y ellos te invitan a que hagas deporte, o sea, lo usan como terapia y al final de ahí pues salen gente con muchas ganas, porque empiezas a valorar mucho más tu vida y las cosas que haces. Es que te tiene que cambiar sí, yo me imagino en una situación de esas, gente que ha tenido un accidente, de que de la noche a la mañana le cambia la vida de esa manera, tiene que cambiarte las prioridades en la vida muchísimo, me imagino. ¿Sabes? Un compañero mío, Saúl, está en el equipo nacional porque tiene parálisis cerebral, no, daño cerebral adquirido, porque le pegaron y le dejaron en coma. ¿Le pegaron una paliza? Sí. ¿Pero ya de mayor o de niño? 17 años. 17 años. Le pegaron un mal golpe y no lo dejaron en coma, pero él se empezó a encontrar muy mal, fue al hospital y se quedó, según llegó al hospital se cayó allí y sí, y le quedaron secuelas, claro. Por eso le quedó la discapacidad y ahora está remando con nosotros. Pero ves, otra persona, bueno, pues que de lo malo supo hacer camino por ahí, por el deporte. Pues sí. Jolín. Bueno, y vas a Tokio, competís, ¿y cómo quedasteis? Quedamos 11º, me parece, 11º. ¿Y cómo fue la experiencia esa brutal. De competir ahí? Fue increíble. Es que... tiene que haber algún cotilleo ahí de los juegos, alguna anécdota. No sé. Es que, no sé, que me parecía todo tan increíble, la verdad que era una putada porque no podíamos salir de la habitación. Ya, claro. ¿Sabes? Las camas son verdad que son de cartón, son como el tetrabric o sea, lo que cubre la leche. Sí. ¿Sabes? Son así, de hecho, son cartón. ¿En serio? Cartón. ¿Por qué? Pues que son así en Japón, ¿o qué? No, y en París igual, pues yo qué sé, por la higiene o no sé, o para que no tengan sexo, no sé. Anda la leche. Sí, algo de eso. ¡Qué bueno! Para que no se vaya mucho de las manos la situación. Claro, demasiada gente junta ahí. Puede haber cosas, ¿no? ¡Qué fuerte! Y o sea, en París también. ¿No? Sí. Y eso, nada, que eso, era pandemia, no nos dejaban salir mucho de la habitación. De hecho, tuvimos una tarjeta amarilla por algo que hizo España, entonces había que andar bastante firmes, pero era una auténtica pasada, tía. Es que es una mini ciudad. Y ahora, por ejemplo, en París me vinieron a buscar a mí para hacer el doping y me llevaron a donde se hacía el doping, que era dentro de la Villa Paralímpica, y yo le mandé la ubicación a Pepi para que supiera dónde estaba, para que viniera, y estaba a 2 kilómetros. O sea, imagínate, la Villa Paralímpica. Ay, perdón, que se me ha cambiado la imagen, da igual. La Villa Paralímpica. Este mola un montón, lo fui a ver yo, Es que... Lo fui a ver yo, Oviedo. Es que tenía puesto una imagen de YouTube parada y... Bueno, pues ahí lo dejamos de fondo. Sí, claro. Y 2 kilómetros dentro de la ciudad. Imagínate, tiene de todo, sí. El comedor enorme, con comida de todos los países. Pues tienes el japonés, tienes la hamburguesería, el italiano, lo que tú quieras comer. Joder. Mola que te cagas. Qué guay. Sí, en Tokio comíamos mejor que en París. En París había un poco... ¿Cuántos días estáis allí? Estamos como 10 días. Y bueno, el acto inaugural y todo eso, ¿a todos acudís? No nos dejó ir la entrenadora, porque competíamos como 2 días después, y no nos dejó ir a la entrenadora a la inauguración de Tokio. A la de París, yo dije, no me la vuelvo a perder, porque o sea, ya conseguir ir 2 veces a unas Paralimpiadas, ya creo que unas terceras, no sé si va a ser posible, y yo quiero saber qué es eso, tío, de la inauguración. Fue increíble, pero es que no te imaginas todo el mundo ovacionándonos, es que te sientes... No sé, te da un chute de adrenalina y de energía que flipas. Yo tengo unos vídeos por ahí entrando en el estadio, bueno, una pasada. Tiene que ser una pasada. Yo viendo un vídeo de Barcelona, cuando los Juegos Olímpicos de Barcelona, iba a 6º de GB. Y esto no lo sabe mucha gente.
hicieron un programa de televisión que era un concurso para los colegios Hostia, qué que guay. se llamaba Amigos Olímpicos. Qué guay. Y yo participé con el Colegio de Soto del Barco. Los alumnos de sexto fuimos allí. Qué bueno. Y claro, la ciudad olímpica y todo, el estadio. ¿A dónde todo y fuiste? todo, a Barcelona. ¿Qué dices? Sí, a grabar allí en Barcelona y Qué nos pasada. enseñaron, bueno, ya te enseñaré, que tengo también vídeo, yo ahí con 12 años haciendo un puzzle de Kobe, de la mascota olímpica. Buenísimo. Sí, Qué pasada, ¿no? Joder, en Soto, que sí, fuéramos al... bueno, a ver, no podíamos ir todos, entonces se hicieron un sorteo de los que íbamos, unos cuantos, yo no recuerdo, pero igual 12 o 14 íbamos. Y hicieron un sorteo y bueno, yo entre los que dijeron que sí querían ir, yo dije que sí, pues me tocó y bueno, fuimos para allá. Y vimos la ciudad olímpica antes de que empezara todo, porque esto se grabó, pues a ver, Barcelona fue en el 92, los Juegos Olímpicos fueron en el 92, pero este programa se grabó en el 91, en noviembre creo recordar, no estoy muy segura. Y luego se emitió en abril. Y claro, estaba todo como todavía debía estar todo por terminar. Es que no lo recuerdo del todo, tenía 12 años. Pero nos enseñaron todo, que estaba cerrado todavía y nos hicieron un tour por todo y por el estadio y por ¡Qué bueno! la pista de atletismo y todo. Recuerdo haber hecho y bueno, tengo alguna foto por ahí y me pareció brutal. Me imagino entrar en un acto de inauguración de los Juegos Olímpicos. Tiene que ser una pasada. No, todo. La villa, es que es todo, tía. Me parece algo tan increíble lo que viví. Es que me parece, y más los Juegos Paralímpicos. Eso, que te encuentras con personas increíbles y vienes... ¿Qué dices, madre, al final? Pero si yo estoy de puta madre y hay aquí Una gente pasada. que está fatal Pasada, y tirando pasada. ahí Sí. y remando, nunca mejor dicho. No, los que reman, no, que los que reman están mucho mejor que yo. Por eso al final me calenté y decidí probar el ciclismo. Por esa misma razón, porque al final en remo solo hay 3 categorías. Solo están los que van en silla de ruedas. ¿Sí? O sea, que quiere decir que, los que no solo pueden mover brazos, supuestamente, los que pueden mover brazos y tronco, y los que puedan doblar las piernas, van todos en la misma categoría. Pero claro, yo tengo parálisis cerebral y yo tengo el brazo que no me estira, la mano que no la siento, la pierna que la tengo más corta, el pie que no cede, el tobillo que no cede, un montón de cosas. Y en mi categoría puede entrar una persona que tenga, por ejemplo, que no gire, o sea, que no tenga este movimiento de muñeca y ya está en la misma categoría que yo, o que tenga un tobillo rígido. Ya que con una sola cosa. Y al final, pues está yo la misma tengo que tú, que tienes unas cuantas. lo mismo y entonces por eso al final no conseguimos estar pelearnos por una final A o por unas medallas, porque es imposible, porque al final tenemos muchas más limitaciones en España que en el resto de países. Ah, o sea, no, claro, eso no. Y por eso al final en París dije, pues ¿sabes qué? Que voy a probar en otro deporte con personas que tengan lo mismo que yo. Y entonces por eso al final... Entonces, ¿cómo surgió esto? pasó. Cuéntame. O sea, ¿tú sigues remando? Yo sigo remando, por supuesto que a mí remar me apasiona. A ver, espera, vamos por partes. Pasó Tokio Sí. y ¿cómo, o sea, os volvisteis a clasificar para poder ir a París? Sí, siguió todo el proceso, seguimos preparándonos, hay gente que lo dejó, hay gente que empezó nueva y al final pues conseguimos ir otra vez a la repesca paralímpica y volvimos a clasificarnos para estar en París. ¿Y en París qué tal la experiencia? Brutal. Encima tuve la suerte de que me vino a ver mi ahijado. Bueno, claro, está más cerca. Claro, mi hermano, mi padre y su mujer, mis amigas, y tuve o sea, Bueno, ahí tuve súper la arropada. adrenalina también brutal ahí. Claro. Y muy bien. ¿Y cómo quedaste? Una pasada. Quedamos novenos. Bueno. Ahí fuimos. Pero bueno, eso, que al final para nosotros está de puta madre porque Sí, al final lo que has conseguido es que tienes que estar súper que orgullosa, al vamos. final es muy difícil pelearte ahí. ¿Y cómo surge esto del ciclismo? Pues el ciclismo eso, pues que al final yo estaba en los juegos bastante cabreada porque, joder, me entreno muchísimo para conseguir estar ahí y no poder ser competitiva, pues me da coraje. Y entonces, pues dije, pues voy a hablar con ciclismo y hablé, aprovechando que estaba allí, hablé con la seleccionadora de ciclismo. Me dijo, bueno, pues hay unas jornadas de ciclismo en noviembre.
o en diciembre, te llamo y vemos. Y había eso, se presentó bastante gente a esas jornadas, nos cogieron a 12 o a 15 por ahí, fuimos a los Alcázares a Murcia a hacer unas pruebas. Yo estaba en Sevilla entrenando, tuve que dejar la concentración de remo un poco antes para irme a los Alcázares y hice las pruebas y nos cogieron a mí y a otro para promesas paralímpicas a través de Cofitis. Hay algo como una partida que dan para apoyar a personas que crean que pueden llegar lejos. Y eso, y me llevaron a una Copa del Mundo. Yo la verdad que claro, tengo bastantes ganas, o sea, estoy muy entrenada, pero al final en el ciclismo pues no lo conocía mucho. Me parece que, o sea, fui como muy a lo loco. y fui y me clasificaron en mi categoría. Claro, en ciclismo hay 14 categorías y te califican en la categoría que tienes que estar, claro, con personas más o menos como tú, igual no con tu misma discapacidad, pero que sus limitaciones igualan a las tuyas, ¿sabes? Por ejemplo, puede ser una que le falten las dos manos, pero como yo tengo todo, pero tengo dos cosas mal, pues ella tiene las dos piernas bien, que ella con lo que se empuja, pues ahí más o menos igual, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Y fui y bueno, me puse allí. Yo no sabía ir, claro, yo no sabía ir en pelotón, y me parece algo bastante difícil por ahora, y entonces pues me comí la competición yo sola porque tenía mucho miedo a caerme, porque además claro, pues yo no puedo, no tengo estabilidad, pero el resto tampoco, ¿sabes? Tú vas con o sea, claro, tenías problemas de equilibrio y estabilidad y te atreviste con el ciclismo y yo fui ahí a lo loco. Es que tuve la gran suerte que cuando llegué, y esto lo conté en la radio cuando me llamaba la gente, pues yo lo contaba, y Javi, el de Stelvio Cycling, el Balcón de Avilés, yo no lo conocía de nada, tiene una tienda de bicis y se puso en contacto conmigo en plan, oye, yo te dejo la bici, si tú quieres probar ciclismo, cuenta conmigo para lo que quieras. Fui para allá, me dijo, escoge la que te apetezca, yo quiero una que tenga más estabilidad, tal. Bueno, pues mira, esta que es de gravel, empieza con esta, y luego pasamos a la de carretera, y una pasada, tío. Yo no entiendo que existan personas que den suerte, todo, ¿no? Que te apoye todo el mundo. Increíble. No, yo o sea, si al final decidí eso, fue en gran parte gracias a Stelvio Cycling, porque es que, en plan, lo que tú necesites, cuenta con ello, toma unas zapatillas, toma el casco, ¿sabes? En plan, ¿cómo puede haber personas así, tía? Entonces, pues nada, al final una cosa llevó a la otra. Por suerte hay personas así. Sí, pues sí. Por suerte hay personas que te ayudan a conseguir lo que necesitas, y da gusto que todavía haya personas así. Increíble. ¿Y de dónde sacas tiempo, Vero, para la bici, el remo, la 11? Pues eso, que te estaba contando. De repente llegué allí, pues la crono me salió fatal, porque bueno, todavía estaba yo ahí buscándome, no sabía cómo era, y de repente pues fui a la ruta, eso era en pelotón, me daba miedo, dije, mira, que tiren ellas, yo voy un poco apartada porque me muero de miedo. Pero al final vi que las tenía ahí, ellas iban como ahí a trompicones y yo iba todo el rato constante, y al final las vi todo el rato, digo, hostia, pues está. Pero yo no me vi en la situación, no sabía cómo actuar en el final de competición, y cuando vi que arrancaron todas, yo arranqué ahí y tal, al final quedé sexta a 5 segundos de ganar, a 5 segundos de la que ganó, madre mía, 5 segundos, y de repente me digo, hostia, pues joder, qué guay. Sí, entrenó bien en plan, y me propusieron ir al campeonato del mundo, pero a mí me parece que, o sea, en plan, me parece que tampoco voy a poder dar mi mejor papel porque aún no conseguí entrenar lo suficiente, pero ahora ya tengo pues mi entrenador. Por ejemplo, pues ayer estuve haciendo subidas a Ranón. Ya lo vi por ahí con el coche del entrenador detrás, con pinganillo ahí, vestida, ¿sabes? En plan super pro. ¿Y qué sensaciones tienes? Pues me está gustando mucho. Y al final me gusta mucho superarme. Es verdad que en el remo pues ahí llevo unos años medio estancada. Al final voy mejorando mucho técnicamente, no físicamente, porque físicamente ya, bueno, pues ya tengo una edad y ya estoy muy entrenada. Pero eso, y en el ciclismo pues voy viendo que pasito a pasito, que vas voy evolucionando bastante.
Y nada, pues ahora me voy a presentar, si Dios quiere, al Campeonato del Mundo de Ciclismo en agosto y al Campeonato del Mundo de Remo en septiembre. Madre mía. Uno en Bélgica, ciclismo en Bélgica y remo ¿Y podrás compaginar las dos cosas? en Shanghái. Madre mía. De momento, este verano me estoy muriendo, literal. Es que... Entreno Bueno, gracias por sacar un rato para venir a hablar conmigo. Sí, hoy decidí, llevaba 13 días sin descansar Madre mía. de entrenar. Y al final el descanso es parte fundamental del entreno, pero claro, al final si quiero compaginar las dos cosas, quiero llenar la mochila tanto, ¿sabes? Al final llenar la mochila de entrenos es muy importante y necesitaba este momento para mí, porque lo necesitaba, Pues porque gracias, necesitaba parar un segundo. Afortunada y agradecida. Vaya pasar, es un ejemplo de fortaleza, de vitalidad, de actitud, Bueno, y al final las cosas me van surgiendo no sé, y al final es que son oportunidades muy guays. ¿Cómo vas a decir que no a este tipo de cosas? Claro. Y entonces, pues mira, al final, pues eso, el domingo descanso del trabajo, pero trabajo para compensar lo que a veces no trabajo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Y al final, pues eso, tengo una vida de entreno, trabajo, entreno, duermo y ceno lo que puedo. Porque tengo a mi abuela ahí también que me hace la comida y eso, porque si no, no me lo da la vida. No, claro, a ver, para todo no te digan las horas del día. No. Vida social, cero. Sí, pero o sea, Tus amigas que... mis amigas me matan cualquier día. No, es que no tengo vida, tía. Ya. Es que, sí. ¿Qué metas, o sea, cuál es el techo que te pones en esto del deporte? O cuándo piensas, bueno, pues hasta aquí, hasta esta edad, o hasta aquí voy a parar, o no voy a parar nunca, o Es que ¿cómo ves el futuro? No quiero. O sea, mi objetivo no es ni ser campeona del mundo, ni ganar una medalla. Pero estaría guay, ¿eh? No, sí, así, estaría muy guay. Pero mi objetivo es disfrutar del camino. Yo estoy haciendo esto porque disfruto del camino. Tengo que ser consciente que no puedo estar todo el rato arriba. Tengo que ser consciente de que muchas veces tengo que tener un poco de... No puedo estar todo el rato, por ejemplo, hacer mi mejor marca personal en cada entreno. Sí, ¿Sabes no se lo que puede te estar al quiero 100% decir? siempre. Entonces estoy en ese momento en el que estoy, yo creo que haciéndolo genial, estoy entrenando mucho y estoy construyendo algo para si quiero llegar a Los Ángeles, porque este es el año siguiente a París. Y este año es el año de empezar a llenar mochila de entreno y luego ya, pues en 2027, si me sigue gustando todo lo que hago, pues intentar conseguir meterme en Los Ángeles 2028, que sería increíble. Ojalá, ahí te veamos. Ojalá. Y a ver, es que bueno, es que hay tantas cosas que te podría preguntar que es que me pierdo, ¿eh? ¿Qué le dirías a una persona o a chiquillos que están ahora, que están en la misma situación que tú estabas cuando tenías esa edad? Quiero decir, un consejo de vida, de cómo se tienen que tomar la vida, personas que hayan nacido con los mismos impedimentos que tú o con la misma parálisis que tú. No, incluso a los niños normales. Yo cuando voy a los coles, pues me gusta eso, decirles que sean felices y que hagan felices a los demás, porque eso les hará felices a ellos. Solo que con que sean buenos y disfruten un poco la vida, ya, ¿sabes? Yo al final hago lo que hago para disfrutar y para... No sé, me gusta esa forma de vida escogida. Me encanta tu filosofía. Y tú me has contado, y yo sé que tus padres fueron muy importantes en tu educación. Sí. ¿Y qué les dirías a los padres que están criando a niños como tú? Pues, ¿qué consejo les darías a esos padres pues que están ahora? Yo la gran suerte que tuve es que me hicieron súper independiente desde pequeña. Siempre me obligaron a hacer, por ejemplo, ir a la tienda y hacerme autosuficiente. Porque parecía que iba a ser una niña que necesitara siempre... mi madre siempre tuvo mucho miedo a morir joven. Y mi madre tenía mucho miedo de que me quedara sola en la vida, siempre lo dijo. Y entonces pues mi madre quiso hacerme independiente y una persona que pudiera ser válida para la vida.
Y de hecho ella no me iba buscando al colegio ni nada. Y yo desde los 6 años iba sola y venía y hacía todo Bueno, yo. es que realmente no tienes nada, tú o sea, eres perfectamente capaz, mucho más capaz. No, yo tengo, por ejemplo, mira, voy al fisio, bueno, a masajes Belarmino todas las semanas porque se me gira la cadera. Sí, hombre, Claro, quiero decirlo, o sea, tú físicamente sí tienes, pero eres tan capaz como cualquiera porque Sí. tú le echas mucha más. Claro, pero eso, La actitud lo que normalmente, cuenta. pues, eso, al final, pues si los crías así, Sí. Ya, es como que mi hijo ha nacido con un problema Claro. y lo voy a tener ahí pues en una burbuja que no le pase nada, pobrecito. sí, porque no, tienes lo que tiene y al final acabas haciéndolo tú peor Sí. de lo que tenga él, de la discapacidad que tenga él. Tienes que educarle para que sea un adulto funcional como Exacto. cualquier otro, ¿no? Exacto. Y, Pues- y le animaría a conocer el mundo paralímpico, que yo lo conocí. Yo no sabía que yo podía ir a unas Paralimpiadas. Y yo lo llego a saber con 18, pero es que lo supe con 32, me parece. 31, 32. Ya ves que nunca es tarde. Ya nunca es tarde, pero jolín, me da rabia, ¿sabes? Igual con 18 no lo hubiera hecho. Igual no Porque- tenías la capacidad y la exacto, fuerza de voluntad exacto, que tienes no lo ahora. sé. Bueno, yo creo que eso sí que un poco va con la persona. Si tienes fuerza de voluntad ahora es que siempre Sí. ha sido de esa manera de ser. Pero yo tengo, o sea, estoy súper agradecida y vamos, para mí mis padres, o sea, la educación que tuve, para mí es primordial en lo que soy hoy en día. Y todavía hoy por la mañana es que me encanta vender cupón además en mi zona, porque claro, todo el mundo me conoce, Claro. y la gente ve lo luchadora que yo soy, pero ellos siempre dicen que no, tú eres así por lo que viviste en casa, porque es que tus padres, o sea, mis padres trabajaban de sol a sol. Yo tengo el recuerdo de yo ser pequeña y a mí me flipaba tu madre, porque era como, tú no te encontrabas a una chavala por ahí en tractor, Una rubia con una ojos rubia azules, despampanante, sí. porque tu madre era guapísima, Sí. era muy llamativa porque eso es rubia, guapa, tal. Sí. Y te la encontrabas ahí vestida con una funda de paisano o lo que fuera, X. No, normalmente iba No, de súper camiseta, guapa, sí. Iba ella con su Quiero pantaloncito decir- corto, su camiseta. Quiero decir que te la encontrabas Sí. ahí, pues como Sí, fuera, sí, como sí, fuera necesario, y yo me la encontraba por la carretera a veces, pues en tractor o en en cualquier aparato de esos, y a mí me flipaba, y yo de pequeña yo alucinaba, y yo decía, jolín, para mí era como Superwoman, ¿sabes? Era increíble, tía, era increíble. Es que era increíble desde que nació, yo creo. Y Bueno, y tu padre, un trabajador, exacto, o sea, es que yo encantador. me acuerdo que cuando tenía 14, 15, 16, cuando era Los Serrano, Sí, en esa época, yo solo les pedía que por favor llegaran a las 10 de la noche a casa para ver Los Serranos juntos, porque era como nuestro momento del día, ¿no? Sí. Ver los tres juntos Los Serrano. Porque ellos igual llegaban a casa a las 2 de la mañana de a trabajar. trabajar. O sea, trabajaban desde las 8 de la mañana igual hasta las 2 de la mañana, venían, dormían 6 horas y seguían. Así, todo el rato. ¿Tus padres O sea, se separaron? ¿Eres tú? No, tenía 18 yo. Ah, ya tenías 18. Sí, o sí, sea, sí. ujú. Tenía 18 años yo. Bueno, o sea, ya no te causó ningún trauma la separación ni nada. Bueno, Además, se a ver. llevaban muy bien, ¿no? Sí, pero bueno, al final todo... Al final Bueno, afecta, evidentemente. Afecta bastante, pero bueno. Pero bueno, que no tenías 5 ni 6 años, quiero No. decir, ya lo entendías, quiero decir, Sí. eras consciente ya. Sí. Pues qué guay, qué guay. Esta pregunta que no se me olvide, ¿qué sueño tienes pendiente por cumplir, dentro o fuera del deporte? ¿Hay algo que te digas tú, siempre quise esto? Bueno, es que preguntarte a ti eso, que tú ya lo has conseguido todo. Es que no sé, tía, no sé. Pues algún sueño, no... ¿Algún país que no hayas conocido que tengas ganas de ir? Porque conociste un montón, ¿eh? Sí, pero bueno, la verdad que es que yo fluyo. Es que no es que quiera nada, no. Yo me dejo llevar. Y a donde me lleve la corriente voy. Pues es también buena filosofía. Sí. ¿Te sientes exitosa hoy? ¿Te sientes que has conseguido el éxito en la vida? Tampoco. No, porque tampoco conseguí, o sea, conseguir, pero Sí, tampoco conseguiste conseguí. mucho. Sí, tampoco, pero tampoco conseguí. No, pero bueno, me siento pues agradecida y agradecida y emocionada. Sí, es que me siento agradecida por todo lo que me pasó. Me parece que todo esto es fruto de la gran putada que tuve de haber perdido a mi madre,
pero considero que ella es la que me va llevando por este camino tan increíble, porque de repente no sabía nunca nada de las Paralimpiadas, ni me apetecía ni nada, y desde que ella murió pues no me paran de pasar cosas maravillosas. Entonces pues te estará cuidando desde ahí arriba, pues sí, mandándotela de pues ella. sí. Mira, una de las anécdotas de Tokio, mira, se me acaba de venir una. Pues yo cuando empecé a remar, a cada sitio a la que iba llevaba unas pocas de cenizas de mi madre y las tiraba a donde iba. Sí. Y pues fui a Bañolas, el primer campeonato fue pues en País Vasco, le tiré Sí, una cocina de nada. Las iba tirando en Bañolas, tiré otras pocas, me fui a Italia, tiré otras pocas y llegué a Tokio. Y entonces mis amigos todos sabían mi historia, mis amigos no, mis compañeros de remo, pero para mí son mis amigos. Todos sabían lo que había pasado, todos sabían todo. Bueno, total, que íbamos a competir, salimos a entrenar y antes de la primera competición dice Enrique, dice él, bueno, vamos a parar un poco para que Vero tire las cenizas, que ya sabéis que y entonces pues voy yo, saco la cajita ahí en medio del bote antes de salir a una competición, unas Paralimpiadas, ¿no? Y entonces voy yo, saco la cajita, hago así, pero según fui a hacer así, vino una airada, había un aire ese día, vino un aire y de repente yo, la boca entera llena de cenizas, Enrique lleno de cenizas, todos llenos de cenizas, flipas, no te lo imaginas, tía. Madre mía, Enrique allí con la toalla, limpiándose, me da la toalla para que me limpie yo la cara entera llena de ceniza, tía, antes de salir a la competición de las Paralimpiadas. Dije, no, yo creo que mi madre no quiere que la tire más por ahí, entonces yo eso es una señal de que se vino para acá, no quiere que la tires, dice, ya cansé de viajar. No, es que no me gustaba mucho el agua ella, no sabía nadar, y decía, ¿qué me tiras al agua, mongola, si no sabes nadar? Si no sé nadar. Ay, pobrecita mía. ¿Qué le dirías a tu madre si pudiera escucharte? Es que yo creo que yo es que ¿Tú la crees siento, que te escucha? claro, es que yo la siento tan presente, Sí. es que con todo el mundo con el que hablo así, súper cercano y tal, todavía, este mes que fue el día que ella murió, hablaba con mis amigas, es que nadie cree que nadie o asimila que se haya muerto. Es que es algo muy heavy. Sigue ahí su energía todavía. Es que es increíble, tía. Presente. Sí. Mira, el día que murió, o sea, el día que fuimos a enterrarla, no, a incinerarla, o sea, fuimos a la iglesia, fue el funeral, y luego fuimos al tanatorio, que por cierto fue algo increíble porque como murió en una concentración de motos, vinieron muchísimas motos a despedirle, cerraron las motos, cerraron todas las entradas de la carretera desde Santa Catalina hasta la iglesia de Soto para que pasáramos solo los coches familiares, todos allí rugiendo las motos. Bueno, fue algo increíble, súper emocionante, ¿no? Sí, y cuando mi padre cuando la metimos a incinerar, salimos y mi padre dijo, vamos a tomar algo al bar mientras se quemaba, y pedimos todos, o sea, nos pidió a todos una cerveza y brindamos por ella. Y al año siguiente volvimos a hacer, como en vez de hacer ir a misa, que va todo el mundo, sí, hicimos una mini fiesta en el Mesonín, pusimos todas fotos de ella, hicimos ahí un recordatorio súper chulo. Y al final es que ella era fiesta y energía positiva y todo eso. Y con eso me quedo y es que es lo que siento, ¿sabes? Muy guay. Me emociono cuando hablas de tu madre. Qué guay. Pues te voy a dar las gracias. No sé si hay algo más que me quieras contar. No, yo creo que bueno, eso es todo. Que estoy muy feliz, que tuve la gran suerte de encontrarme en el camino con personas maravillosas que me hacen ser súper feliz. La Federación de Remo creo que es brutal. Y eso, y todas las personas que están dentro de ella que me hacen ser muy feliz y me hicieron llegar a donde estoy. Sobre todo, pues eso, Alfredo, que es el que me animó a llegar a luchar por este sueño. Y a día de hoy ahí seguimos los dos al pie del cañón. Y Pepi, que es mi compañera de batallas, que es somos 4 en el bote, 2 chicas y 2 chicos. Y a las dos Paralimpiadas fuimos las únicas que éramos las mismas, los dos chicos no repitieron.
y que me llevo con ella las mil maravillas y me lo paso podre con ella y eso. Pues, jolín, eres un ejemplo de todo, ¿eh? O sea, de que sí se puede, de que hace más el que quiere que el que puede, de que hay que tener actitud ante la vida, ante todo lo que te venga, porque tú dices, es que tengo mucha suerte que me encontraba gente y que me pasan cosas maravillosas, pero es que también si tienes buena actitud ante la vida atraes esas cosas maravillosas. Si tú vas de víctima o llorando por las esquinas, atraes tristeza, y tú eres encantadora, alegre, tienes una vitalidad, una sonrisa maravillosa, unos ojazos. Qué guay, muchas gracias. Y la verdad. Y nada, te quiero dar las gracias por contarme tu historia, me ha encantado conocerte porque solo nos conocíamos de vista y nada, te quiero dar las gracias. Muchísimas gracias por venir. Pues me encantó estar aquí contigo. Pues muchas gracias. A vosotros, si os ha gustado, pues nada, comentar, dar like, suscribirse, lo que queráis. Hay que suscribirse aquí a la Lore. Nada, la veo haciendo podcast conmigo dentro de nada, cuando tenga tiempo, cuando saque tiempo del remo y del ciclismo y la 11. Y nada, gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta luego. Adiós.